Buenas tardes. No escuchamos muchas veces en el año litúrgico de la carta a los Hebreos y me gustaría enfocar en esa segunda lectura que acabamos de escuchar hoy en día. Está hablando del tema de la fe y al iniciar la lectura de hoy dice esto: la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. La fe en sí es algo invisible, no es algo que podemos tocar, oler o ver, pero es algo real, aunque invisible, y algo que me imagino muchos de ustedes, a lo mejor todos de ustedes están aquí porque tienen fe, porque creen ya en la realidad de Dios, de que envió su unigénito para salvarnos de nuestros pecados y de las consecuencias de estos pecados. Pero al mismo modo, estamos en necesidad de aumentar la fe. Y la fe en sí solo puede ser conocido en una persona cuando se manifieste la fe por pasar por una prueba. Es la manera que uno puede saber que otra persona tiene fe o que no tiene fe. Al concluir la lectura de hoy dijo esto: por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. No sé si recuerdan muy bien la historia de Abraham e Isaac. Para resumir un poquito esa historia, que es nuestra historia también, Abraham era ya un anciano y teniendo alrededor de 90 años es en cuando Dios lo llamó, lo habló para ir a otra tierra desconocida. Quiero que pues imaginan, pues ya teniendo una vida plena, a la edad de 90, recibir un anuncio así, de tomar todas sus cosas o el poco que tienen y de ir a otro lugar desconocida. Pues a lo mejor algunos de ustedes ya han hecho eso. A lo mejor sus papás ya han hecho eso. Mis abuelos sí hicieron eso. Pero Abraham, teniendo pues unos 90 años, también lo hizo para obedecer a la palabra de Dios. Y después de eso también por confiar y obedecer a esa palabra de Dios, de ir en donde lo envió. También Dios lo dio otra promesa en cuando dijo a Abraham: de tu descendencia, de un hijo que yo te voy a dar, va a descender una cantidad de generaciones más numerosa que las estrellas en el cielo. Ni puedes contar los que van a venir de ti. Y ya alrededor de los 100 años es en cuando recibió la promesa en la persona de Isaac, su hijo, el amado de Abraham. Y después de vivir varios años con su hijo Isaac, amándolo, creciendo en amor por su hijo Isaac, es en cuando Dios lo presentó de nuevo en otra llamada, otra vocación. Y algo que me llamó mucha atención en revisar esa parte de la escena, en cuando Dios lo está poniendo una prueba de nuevo, Abraham. Lo llamó de nombre, Abraham. Y la respuesta de Abraham, con prisa, inmediatamente, sin pensar nada, la respuesta era: listo. Como si estuviera esperando una llamada de Dios. Estaba vigilando para escuchar cuando Dios lo iba a llamar de nuevo.
Y cuando lo llamó Abraham, la respuesta listo, pues también implica de que estaba listo para cumplir cualquier cosa que Dios lo iba a pedir. Y sí lo pidió, algo muy, muy interesante. Hoy quiero que tomes tu hijo único, quien te amas, y quiero que me sacrifiques este hijo. Muchas veces con las cosas en la fe, por ser tan familiar, pues no pensamos en la realidad el misterio de lo que es o la dificultad que es. De saber esa historia de Abraham y Isaac es algo tan familiar que no damos la reflexión necesaria para investigar de la prueba y la dificultad de lo que Dios lo estaba pidiendo, en sacrificar literalmente su hijo. Pero confió tanto en el amor de Dios y en el poder de Dios que no dudó ningún minuto, ningún momento en cumplir con esa llamada. La respuesta listo ya indicó eso. Y lo tomó el hijo Isaac con unos otros 2 siervos y caminaban unos 3 días hasta el lugar en donde Dios lo iba a identificar, en donde necesitaba sacrificar su hijo. Caminando 3 días para reflexionar en lo que iba a hacer. 3 días pues amando más a su hijo, sabiendo de lo que iban pues a hacer. Hasta el momento en que lo iba a sacrificarlo, es en cuando Dios lo envió a un ángel para parar el sacrificio. Todo eso es el contexto de lo que escuchamos hoy. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único. De él era la garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac, su hijo, nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. La palabra en griega, de donde recibimos fe, la palabra en griega es pistis. Pistis también puede ser traducida, pues fe, claro, pero también puede ser traducida creencia, confianza. Cuando uno confía en otra persona, si un hijo confía de que lo que dice su papá o su mamá es la verdad, cuando confía un hijo que los papás lo aman, pues pueden hacer y casi siempre hacen lo que piden los papás, aunque es algo muy difícil. Y eso fue la manifestación de la fe, la confianza, la creencia que Abraham y todos nuestros antepasados hicieron. No hay ninguna persona que no pasa por una prueba en la vida. La vida está llena de pruebas. Y la prueba más difícil para todos es la muerte. Eso es el último, lo más fuerte, lo más duro entre todas las pruebas que uno puede experimentar, porque la muerte es algo final. Fuera de las personas quien Dios, Cristo, los resucitó, Lázaro fue uno de ellos. Fuera de esas pocas personas, cuando uno muera, está muerte y ya se acabó su vida. La vida terrenal. Pero el alma perdura. El alma todavía está vivo. Y eso es, pues, el grano de la fe que debemos estar confiando de que aunque uno muera, vivirá. Y de ser un cristiano, pequeño Cristo, yo tengo que estar listo como Abraham para pasar por las pruebas de la vida y seguir confiando, seguir creyendo, seguir con fe de que Dios es real, Dios es bueno, Dios me ama y a fin Dios me va a resucitar.
Dios me va a llevar a su reino. Porque yo sí quiero llegar al cielo. Aunque soy pecador, aunque hay mucho que yo, Nicolás, tengo que arreglar en mi vida, eso es el propósito de lo que estoy luchando para cumplir. Hay pruebas para todos. Todos tenemos a alguien que sirve como símbolo de Isaac en nuestras propias vidas. El símbolo de la promesa de Dios. Isaac era una persona real, pero también lo podemos mirar como símbolo de una cosa, una persona que no queremos sacrificar. Por ejemplo, cuando yo recién graduado de la universidad estaba pensando de que pues ahora por fin va a suceder lo que yo estaba intentando cumplir, en pues casarme y empezar con mi vida de la familia. Eso fue la imagen que yo tenía en mi mente por muchos años. Yo quería una familia muy grande y con algunas de las mujeres, novias con quien compartí ese deseo que tenía, que yo quería como un equipo de niños, unos 10, 11, 12 hijos. No creo que estaban de acuerdo conmigo. Es lo que quería, una familia grande. Y al momento de mirar o de darme cuenta de que Dios me estaba llamando a ser un sacerdote, eso fue la prueba más difícil para mí. En esta analogía, Isaac para mí era pues esposa e hijos, una familia natural. Es algo bueno. Todos venimos de una familia, todos tenemos madre y padre. Y el sacrificio que Dios me estaba pidiendo cumplir, en sacrificar esa idea, para mí el símbolo de la familia era la manera de encontrar la felicidad y la alegría en la vida. No pensaba que yo pudiera ser feliz y no tener familia. Fue un misterio para mí y algo muy difícil aceptar. Porque yo estaba pensando, pues si tú me has dado ese deseo en mi corazón de tener una familia, ¿por qué no lo estás cumpliendo? ¿Y por qué me estás pidiendo sacrificar algo bueno? Todos tenemos pruebas. Y la alegría que yo encontré, poco a poco, por la gracia y paciencia de Dios, era de que pues la familia que yo estaba pensando que iba a darme satisfacción, alegría y gozo, pues ya la tengo como sacerdote. Y ahora tengo muchos equipos de hijos, mucho más que yo podía pensar o imaginar. La fe, siendo invisible, se manifieste por pasar por la prueba. Y de esa perspectiva debemos dar gracias a Dios por la prueba. Porque si no paso por una prueba, no puedo dar el testimonio de la fe que tengo, de la creencia que hay dentro de mí, porque en sí es invisible, no lo puede ver, no lo puede tocar, no es algo material, pero se manifieste en acción, en confiar. Pasa lo que pasa, yo confío en la promesa de Dios. Y yo sé, Nick, yo sé que Dios es el único que me da alegría. Y aunque sí hay muchas alegrías en ser sacerdote, esto también va a pasar un día, yo voy a morir.
La única cosa, la única persona que perdura es Dios. Es el único eterno. Y es el único que me puede dar la satisfacción que es el deseo de mi corazón. No hay nada ni ninguna persona que puede llenar mi corazón fuera de Dios. Y ahí es en donde tengo que poner mi fe, mi creencia, mi confianza. Y es muy fácil decir que yo tengo fe, es muy fácil decir que yo creo, cuando todo está sucediendo muy pacífico, cuando todo está bien, cuando tengo dinero, cuando tengo casa, cuando tengo carro, cuando tengo trabajo. Es en cuando pues no tengo trabajo, cuando no tengo dinero, cuando está desordenada mi familia, es en cuando más pues yo dudo del amor de Dios. Yo dudo de que Dios es fiel a su promesa. Abraham pasó por una prueba al extremo y estaba listo para cumplir lo que Dios lo pidió, en sacrificar su hijo único. Y ahí es en donde quiero darles un desafío de reflexión esta semana. El desafío de pensar, pues, quién o qué en mi vida es Isaac. ¿Qué es la persona que simboliza Isaac para mí? Que Dios quiere que yo ponga esa persona o esa cosa en su propio orden. La prueba, el propósito de la prueba era doble cosa. Uno es para manifestar su fidelidad, la fidelidad de Abraham a Dios, pero también de valorar Isaac en su propio orden. No es porque Abraham pues odió a su hijo o no lo valoró, sí lo valoró, pero es porque él supo de que la prioridad en su vida era Dios primero y primero siempre, sin faltar. Entonces, para cada uno, ¿qué es o cuál persona, qué cosa en tu vida, en sus vidas, simboliza Isaac? Que a lo mejor Dios te está pidiendo que sacrifique esa cosa, esa persona, en una manera simbólica, es decir, ponerlo en su propio lugar, bajo Dios. Porque si Dios no está en primer lugar en sus vidas, pues una forma de pensar en lograr el cielo, si uno valora una persona, una cosa, primero, eso va a ser el premio a fin de sus vidas. Si uno valora el dinero a fin de la vida, a lo mejor eso es lo que va a ganar. Pero para la eternidad el dinero no sirve. O si uno valora una persona, a lo mejor puede ganar esa persona, pero no hay ninguna persona eterna que puede dar la alegría para la eternidad. En cambio, cuando uno está luchando para poner Dios en primer lugar, también lo que gana uno es Dios. Y Dios sí cumple con cada promesa que hace. A repetirla el desafío. ¿Quién o qué en tus vidas es Isaac? ¿Y qué necesitan hacer para ponerlo en su propio lugar, en el orden adecuada? No es decir de que no deben valorar esa persona o esa cosa. El dinero es bueno, no es malo en sí. Personas, familia, hijos, padres, madres, son buenas personas en sí. Pero si estamos como poniendo cualquier persona frente de Dios, es en cuando uno cae en una tentación muy grave. Gracias a Dios que tenemos muchos héroes en la fe que estaban bien ordenados, que pusieron a Dios en primer lugar hasta los extremos, que estaban listos de sacrificar todo lo demás para ser fiel a Dios.
En efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Así sea.